Los saludo en esta mañana de domingo, día hermoso que nos presenta el Señor para vivirlo, gozarlo en la presencia, en su presencia. Y damos gracias porque nos dio una noche de descanso, una noche de buen sueño. Nos ha cuidado nuestros sueños, nos alimentó con el sueño y por eso tenemos la fuerza necesaria, el deseo, anhelo de buscarle a esta hora, haciendo uso y caso de la palabra de Dios en el cual nos estamos congregando en obediencia a su palabra. Y vamos a pedir en oración que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que podamos entender cada día más de esta hermosa palabra que nos ofrece para alimentarnos y crecer más en la gracia y en el amor para con Él y para con todos cuantos estén a nuestro lado. Dios amado y Padre Santo, te saludamos en esta mañana y te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Eres grande, maravilloso Dios, único y verdadero. Gracias Dios porque tú nos permite la salud y porque nos ha guardado de todo tipo de contagio y nos ha tenido con muy buena salud. Gracias Señor porque nos permite cada día disfrutar de tus bendiciones. Quiero orar por cada uno de mis hermanos en Cristo, cada uno de los que forman parte en este momento del grupo de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca a nivel mundial y que se han venido acercando a Dios paulatinamente para que Él nos siga haciendo ver y disfrutar de sus bendiciones. Amado Rey, oro por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por los ancianos, adolescentes y no solo ancianos de años, sino también en el Evangelio, de conocimiento de la palabra de Dios, en la cual nos arrima y nos hace ser columna de la iglesia de la cual viene Él a conseguir, a llevar como la iglesia pura, sin mancha y sin tacha y sin arruga. Amado Dios, pido que nos siga cuidando, dándonos salud, protección, ayuda. Ahora que está abriéndose las visitas en familia, amado Rey, que tengamos en cuenta que tenemos que tener ese sumo cuidado para que sigamos una vida normal. Ya tenemos que vivir con este virus, solamente tenemos que también aprender a vivir cuidándonos y de resto seguir confiando en ti, mi amado Rey. Pedimos la sabiduría y la inteligencia de lo alto, amado Rey, para comprender tu palabra y estar así atentos a todo lo que tú nos quieres decir por medio de ella. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, entramos al estudio de la palabra y tenemos esta palabra que hemos venido estudiando por un tiempo, la cual lleva como título Predica mi palabra. Hoy prácticamente vamos a terminar este tema, la cual nos ha tomado varios domingos. Pero lo interesante es saber que en cada domingo nos enseña una porción más de su palabra y así poder edificarnos cada día más y más en ella. Bendigo a mis hermanos y bendigo a las familias y bendigo el mundo entero para que todos entendamos que debemos de predicar la palabra de Dios única y exclusivamente. Solamente la palabra de Dios y sobre todo llevar el evangelio del reino para salvación, que es lo que necesitamos todos. Ya les he dicho, mis hermanos, la Biblia se presta para todo lo que nosotros querramos dar a conocer o llevar, lleva mucha enseñanza, pero debemos en este tiempo que se acerca el tiempo del fin, aprovechar para hablar única y exclusivamente del Evangelio del Reino para salvación, acordándonos que la palabra de Dios dice que el tiempo vendrá del fin cuando se haya predicado la palabra de Dios, el Evangelio del Reino, a todo el mundo. Así que también debemos darnos cuenta de que esto ya está llegando a su límite. Ya todos los pueblos, naciones, tribus, etnias han escuchado o están escuchando la palabra. Así que alistémonos más bien para estar bien consagrados y cuando venga el Señor por su iglesia nos halle como Él quiere, una iglesia pura. En esta prédica de la palabra de Dios, la cual vamos a seguir leyendo en segunda carta a Timoteo 4 del 1 al 8,
Miremos cómo dice la palabra de Dios. Y dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias Dios por la palabra tuya, dada por medio del apóstol Pablo, quien ya está aquí despidiéndose de aquellos que tenía a su lado, y que prácticamente nosotros de una u otra manera le estamos diciendo que es el tiempo del fin. Puede ser de nuestra vida, pero generalmente y globalmente estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Esta venida gloriosa, la cual Él quiere encontrarnos a nosotros totalmente convencidos de su palabra. Convencidos es haciendo caso y obediencia de ella. Ya Pablo estaba aquí diciéndole a ellos que estaba a tiempo de partir y que no lo esperaba sino solamente los galardones, porque él había cumplido, estaba con esa seguridad de haber cumplido lo que le correspondía, y es haber llevado la palabra de salvación a muchos lugares. Por eso se hace necesario saber qué nosotros estamos haciendo con lo que hemos aprendido ya desde hace mucho tiempo. A veces no interesa el tiempo en que llevemos en Cristo. Lo importante es cómo tomemos las cosas de veras en serio, para hacer caso y obediencia a la palabra. Así que mi hermano, no te afanes porque algunos piensan que tiene que llevarse una cantidad de años de conocer de Jesús, de Dios o de la palabra para poder ser salvo. No es esa la connotación de salvación. Hoy mismo puede llegar a una persona a unirse a los pies de Cristo y encuentra la salvación. No es por el tiempo que llevemos, es por la obediencia, el entendimiento, la obediencia de la palabra que Dios nos ofrece. Así que Él nos está diciendo que tenemos que reargüir, enseñar a tiempo y fuera de tiempo, hablando su palabra, la palabra de Dios. Y esta palabra la tenemos a la mano. Gracias le damos a Dios porque no solamente ahora la encontramos escrita, sino que también podemos hacer uso de ella por medio del internet, por medio de los teléfonos celulares. Y así que vayamos a cualquier lugar podemos evangelizar. Pero también llegará un tiempo donde ya no podamos hacerlo de la manera abiertamente y como lo estamos haciendo, porque estamos viviendo un tiempo de la gracia y podemos estar haciendo esto libremente. Pero va a llegar un momento en que realmente va a ser dificultoso. La persecución se sigue para con la iglesia y se seguirá. Prácticamente nosotros no nos vamos a cansar de ver la persecución de la iglesia en diferentes formas. No solamente que nos cierren los templos, que nos hagan difíciles las cosas, sino si nosotros miramos detenidamente en este tiempo, cómo ahorita para abrir nuevamente a los templos hay un poco de dificultades. Y hay iglesias pequeñas que no pueden darse a la tarea de pagar un templo grande,
un templo, un local donde quepa una cantidad de personas, pongamos un ejemplo de 50 personas, que es una iglesia relativamente pequeña con 50 miembros. Pero para esos 50 tiene que tener prácticamente un campo como si tuviera 100 o 150 personas por el aislamiento obligatorio. También hay que tener un lugar aparte para cualquiera que tenga algún síntoma, tener aparte otro local, ahí mismo dentro del mismo local, otro, para poder aislar a estas personas. Entonces fíjense bien que en una iglesia pequeña donde no tenga economías mayores, le va a quedar un poco difícil conseguir un local amplio. Esto es en parte una pequeña persecución, no lo ven así algunos, pero esto persigue a la iglesia y hace que no se puedan congregar o no nos podamos congregar como queramos. Por eso, mis hermanos, yo les animo. No interesa lo que salgan las resoluciones gubernamentales, las leyes. Eso hay que cumplirlo. Pero nosotros tenemos que estar en la confianza en nuestro Dios. Y Él va a hacer que sea posible volver a la normalidad siempre y cuando tú y yo estemos entrando en oración, ayuno, en vigilia. Y estar diciéndole, Dios, confiamos en ti que esto va a volver a la normalidad. Ya prácticamente estamos viviendo una nueva normalidad. Ya no hay tanto susto, ya no hay así. Aunque esté la pandemia, no interesa que esté. La vamos a tener por siempre, porque qué pandemia se ha ido del todo. Así que sigamos más bien confiando en el Señor, predicando la palabra. Predíquele al que está a su lado, al que está en el supermercado donde haces tus compras, donde pagas el recibo. Antes lo estábamos haciendo, pues lo estamos haciendo ahora con internet, pero ya va a llegar nuevamente a llegarlo a hacer personalmente. Así que aprovechemos todo tiempo para hablar de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Predica mi palabra. Acuérdese de que estamos viendo ese título para este tiempo. El apóstol Pablo nos está indicando aquí las muchas maneras en que la palabra de Dios nos alimenta y nos ha alimentado hasta ahora. Vimos en el primer punto, como hoy vamos terminando este tema, lo quiero refrescar que en el primer punto vimos en el versículo 1 sobre su segunda venida, aclarando que la segunda venida es cuando vuelve y toca tierra como en su primer venida, cuando Jesús vino a tierra y anduvo con los apóstoles, con las gentes, aldeas, caminos, pueblos. Ahí es su primer venida. Esa segunda venida es igualmente que toque tierra. No debemos de confundirla cuando viene por su iglesia, porque Él viene hasta las nubes, no toca tierra. Con sus millares de ángeles allí hará el toque de trompeta para que su iglesia sea arrebatada. Y saldrán juntamente todos aquellos que estamos en la gracia de Dios, primero los que están en el Hades o Seol, y luego nosotros los que hayamos quedado, no los precederemos a ellos, sino que los seguiremos a ellos. Ellos saldrán primero y luego nosotros con ellos juntamente en las nubes para subir a la gloria eterna, a las bodas del Cordero. A nosotros nos espera una boda, como desposados que somos de este esposo, como nosotros somos la esposa del Cordero. Así que Él nos enseñó sobre esto en el primer versículo, ahí mismo en el primer versículo de 2 Timoteo 4, en el mismo primer versículo, también nos instruyó sobre que Cristo es el juez, no el que juzga, téngalo bien claro, es la palabra de Dios. Él es el juez, o sea, el que dicta la sentencia, el que en un juzgado baja el martillo para dar la sentencia. Él es el que va a dar la sentencia para todos aquellos, es el juez. ¿Sí? Y que juzga es la palabra de Dios, o sea, el código penal en un juzgado. En ese primer versículo también vimos que el reino de Cristo en este tiempo no está reinando nuestro amado Jesús, ni Jesucristo. Llegará el tiempo en que va a reinar y es el día del reinado del milenio. Va a reinar por 1000 años, allí será atado el demonio por 1000 años, y Él va a reinar y va a enseñar un verdadero reino de justicia, no de verdadera paz y justicia, no como el reinado que estamos viendo ahora en la tierra. De todos los reinados que han habido, nunca ha habido una paz. Y estas horas que la están negociando todavía. Y los negocios que lo han hecho mal, porque no ha habido ninguna paz en ninguna parte del mundo. Así que mis hermanos,
también en el versículo 2 nos enseñó el deber de exhortar y animar. Recuerde que exhortar es animar, no es regañar. Entonces debemos de animar a los hermanos que se congreguen, que lean la palabra, enseñarles y animarlos a hacer obediencia de ella. Ese fue el cuarto punto. El quinto punto lo vimos en el versículo 2 de esta misma cita bíblica de 2 de Timoteo 4, y allí nos enseñó sobre la predicación ordenada. ¿Sí? No es de orden, ¿no? Sino lo que Él ordena que prediquemos, la palabra, solamente la palabra. En el sexto punto vimos igual, salido del versículo 3, el rechazo de la palabra, que prácticamente lo vimos en la anterior, hicimos un repasito allí. El rechazo de la palabra que muchos rechazan, que están rechazando desde mucho tiempo y no han querido obedecer a leer la palabra. Ya les dije anteriormente, se está ahora muy fácilmente consiguiendo la palabra de Dios, ya sea impresa como también en el celular o internet. Pero ¿por qué no se lee la palabra? Esa es una de las preguntas que debemos de hacernos. ¿Por qué las personas en este tiempo, en siglos tan avanzados que estamos, no se está leyendo la palabra? Ya no hay tanta ignorancia. Ya la mayor parte de las personas saben leer. Nosotros vemos aquí niños pequeños, niñas pequeñas que leen muy bien. Así que nosotros debemos la tarea de obedecer, de leer la palabra, porque es que nosotros tenemos que leerla, porque de ahí mana la vida. Ahí es donde tenemos la salvación. Si nosotros no leemos lo que nos lleva a la salvación, estamos rechazándola. Y ese es el rechazo de la palabra de Dios. Bien. También vimos en el séptimo punto sobre la apostasía o apostatar, ir en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos haciendo en contra. Entonces la palabra de Dios dice no dejando de congregarnos, entonces no vamos a congregarnos. Si dice obedecer a los padres, estamos desobedeciendo a los padres. Y así sucesivamente, todo lo que manda la palabra de Dios, entonces lo hacemos contrario. Esto es apostatar, ir en contra de la verdad. ¿Ve? También estábamos viendo que Dios prueba las obras. Y ese punto era lo que estábamos viendo en el domingo anterior. Prueba las obras. Pues mire que cuando se hace una obra, cualquiera que sea, por ejemplo, tú has visto, o nosotros hemos visto, cuando entregan un puente. Ahorita que entregaron los túneles de ir de una ciudad a otra y pasa uno por allí para acortar distancias. Pero esto hay que probarlo. Un puente no se puede usar hasta que no se le haga la prueba de peso. El túnel igualmente tiene que probarse. Y todas las obras tienen que ser probadas. Las obras de nosotros también tienen que ser probadas. Así como tú estés obrando en la vida, Dios te va a dar la aprobación si realmente estás haciendo bien o estás con faltante. No sé cómo estás, mis hermanos, cómo estemos todos, pero Dios nos va a aprobar la obra de cada uno. Así que esa prueba que habla la palabra de Dios la vamos a encontrar en el versículo 5, de ahí en el capítulo 4 de 2 de Timoteo 4, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nos está diciendo y nos está dando a llevar a cabo una obra. Y vamos a llegar más adelante cuando se prueban las obras, entrega lo que le ha encomendado a nosotros, cualquiera que fuere, en carrera, en trabajo, lo que sea, como Dios también nos entrega la obra, de trabajar en su propósito, de servir en su propósito, y Él nos va a llamar a cuenta a ver cómo obramos cada uno de nosotros para lo que Él nos ha entregado. Así que vamos a mirar sobre estas pruebas de las obras y nos vamos a ir entonces a conocer cómo es que Él prueba las obras. La prueba de las obras la vamos a encontrar a partir de Mateo 5:16. Así que ya teniendo todos esta cita bíblica, vamos a mirar cómo es la prueba de nuestras obras.
Y dice Mateo, el Evangelio según el apóstol Mateo, en el capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Inmediatamente nos damos cuenta que lo que manda Dios y lo que da Dios siempre es con bendición. Por eso Él está diciendo aquí que alumbre nuestra luz, esa luz que somos nosotros, que Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y si nosotros somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar al mundo. ¿Pero por qué se habla del mundo? Muchos van a decir, pero para alumbrar esa bola tan grande es como difícil, ¿cierto? No está hablando del universo, de la tierra, no es de la materia. Está hablando del mundo, de los que vivimos dentro de la tierra. Pero dentro de la tierra se encuentra el mundo. Y cuando la palabra de Dios dice el mundo es todos aquellos que no conocen de Dios. ¿Sí? Y dentro de ese mundo hay un número de personas que conocen de Dios, o sea, que viven en el mundo, pero no son del mundo, son de Cristo. Estos que vivimos en Cristo es la iglesia de Dios, la iglesia por la cual viene Jesucristo, es el que viene por la iglesia. Entonces, así vivamos en el mundo, tenemos que demostrar con nuestras obras, pero no con obras, sino con muy buenas obras, de que verdaderamente somos hijos de Dios y que estamos listos y preparados, porque Él va a preparar, Él va también a probar estas obras. ¿Sí? Acuérdense que la palabra nos habla sobre heno, hojarasca, mota, oro o metal que no se funde tan fácil, o la madera que se quema, porque todo es probado con fuego. Así que, ¿cuál es nuestra obra? Si nosotros somos luz, ¿estamos realmente brindando luz al mundo? El mundo está en tinieblas, mi hermano. Y está en tinieblas exclusivamente por falta de la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios hay claridad en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente, en todo nuestro ser, espíritu y alma. Y esto es lo que hace alumbrar, el que tengamos la plenitud de la palabra de Dios, que la conozcamos realmente, irradia la luz de Cristo, porque ahí somos de Cristo. Pero si seguimos en tinieblas, por eso la palabra de Dios dice, no hay sea que la luz que haya en ti sea tinieblas. Y si es así, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Bien, mis hermanos, entonces vayámonos siempre a darnos cuenta que la luz que nos dio Cristo no es para esconderla. Recuerde que dice que cuando una luz no se pone debajo de un almud, ni sobre la cama, ni debajo de la mesa, ni debajo de la cama, ni debajo de la mesa, sino sobre, o sea que alumbre a todos los que están en casa. Así que tú y yo tenemos que alumbrar a papá, a mamá, a hijo, a hermana, a tío, a todos, cuñados. Llámese como sea, familia, y aún cuando salgamos a la calle, alumbrar al mundo, aquel que está en tinieblas por falta del conocimiento de la verdad. Esa es la prueba que Él va a hacer. Pregúntate tú ahí mismo, ¿cómo estás haciendo esa obra? ¿Sí? Porque Él quiere que todos glorifiquemos a Dios, que le glorifiquemos a Él. Pero depende de nuestra luz. Pero si nuestra luz es tiniebla, ¿quién va a glorificar al Señor? Por eso se hace necesario leerlo nuevamente. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto anima, ayuda, exhorta a que quieran hacer lo bueno delante de Dios. Dice Lucas 10:37 con respecto a la prueba de las obras. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿De qué estoy hablando? Del buen samaritano. Acuérdese que este hombre medio muerto yacía allí a punto de morir porque lo habían atracado y estaba ahí en el camino y pasaron dos sacerdotes
un levita y un sacerdote, es igual porque es de la misma línea sacerdotal. ¿Y qué hicieron? Lo miraron de lejos y pasaron de largo. Pero pasa un extranjero y le da la mano, le ayuda, lo toma como un problema personal. Y él cuando hace la pregunta y le dice, el que usó misericordia, él entonces, Jesús le dijo entonces, ve, haz tú lo mismo. Ese es el buen samaritano. Así es la luz que nosotros debemos de demostrar, las buenas obras. Él lo está hablando aquí de las buenas obras. ¿Ve? Ninguna mala obra es salida de un hombre de Dios. No puede ser posible. Porque Dios todo lo que hizo lo hizo bueno. Así que si tú eres hecho bueno, hazlo bueno. Acuérdese que del árbol malo no pueden salir frutos buenos. ¿Eh? Ni el árbol malo, ni el árbol bueno puede salir fruto malo. No, es de acuerdo como viene la semejanza. Juan 5, vamos a mirar allí en el Evangelio de Juan 5:36 que dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, habla Jesús, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, imagínese Jesús, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y miremos las obras que están consignadas en la palabra de Dios de que hizo Jesús. Y vemos que todas las obras fueron maravillosamente buenas. Sanó a los enfermos, predicó el Evangelio, el reino de salvación, lo que nos está mandando a predicar, la palabra de Dios. Sanó enfermedades, levantó paralíticos, echó fuera demonios de aquellos que tenían atormentados a algunos. Tantas cosas maravillosas. Así que este es un ejemplo de que Él cumplió lo que le ha encomendado su Padre, o sea, Jehová Dios. Él prueba las obras. Por eso le dijo a su hijo, he aquí mi hijo en el cual tengo contentamiento. Santiago 2, versículo 18, también nos habla sobre la prueba de las obras. Y dice claramente aquí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Para qué? Para darnos a entender, mis hermanos, que la fe sin obras es muerta. Yo puedo tener la fe del mundo, pero cuando veo necesidad no obro con fe de poder ayudar a esa persona. Entonces, ¿de qué me vale esa fe? No, hermano, nosotros no estamos solo para tener fe en el Señor y para vivir ahí sublimemente, como espíritus, estando aún en la carne y en materia. No, no, hermanos. Aquí tenemos que tener consecuentes de que vamos a estar siempre haciendo la buena obra, estar siempre pensando de que Dios nos está mandando a obrar con mucha fe, pero que esa fe nos lleve a ayudar al que necesita, que no sea la fe únicamente para salvación, porque las obras también son importantes. Si tú y yo no servimos al que necesita, si tú y yo no tenemos misericordia con aquel que necesita misericordia, no estamos obrando con fe. Así que la fe ahí se hace muerta. Y aquí lo está diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te muestro mi fe por medio de las obras. ¿Ve? Entonces no debe desligado, esto no debe estar unido. Allí también vamos a mirar en la primera carta de Pedro 2:12 sobre la prueba de las obras. Y primera carta de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿ah? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fíjense, mis hermanos, cómo lo dice la palabra de Dios.
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es una obra que Dios nos manda a todos, de vivir de una buena manera delante de todos los hombres. Esta obra la estamos cumpliendo bien, mis hermanos. O aún podemos decir, tenemos enemistades, estoy lleno de enemigos, ya no puedo pasar por esta cuadra porque tengo muchos a quienes debo y no he querido pagarles. Mis hermanos, Dios nos manda a esa buena obra, a hacer luz en medio de las tinieblas. No puedes identificarte como un hijo de Dios. No puedes identificarte como un seguidor de Cristo cuando estás haciendo lo contrario. No podemos. Así que corrijamos esas buenas obras, tenemos esas malas obras, hay que corregirlas. Porque Dios va a poner a prueba estas obras. ¿Y con qué le vamos a salir? ¿Fue que qué? No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermano. Acuérdate que el universitario así no tenga tiempo, no duerme, pero cumple. Porque de eso depende su carrera. Nuestra carrera depende de qué? De la obediencia a la palabra de Dios. Así que mis hermanos, Dios es bueno. Dios es magnífico, grande, poderoso, único, es verdadero. Y Él quiere que cada día presentemos ante Él verdaderamente las buenas obras, no obras malas, porque Él va a probar esas obras. ¿Con qué le iremos a salir entonces más adelante? Pero las obras son todas, mis hermanos, toda nuestra carrera en Cristo, desde el levantarnos hasta el acostarnos, dar un muy buen testimonio, ser luz en medio de las tinieblas. Vamos a mirar ahora el siguiente punto, el punto 9, y vamos a ver en el versículo 6 y 7 del texto de estudio de segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Versículos 6 y 7. Porque él nos va a hablar allí de la carrera cristiana. Nosotros estamos haciendo una carrera, hermanos. Pero esta carrera, ¿cómo vamos a presentársela al Señor o qué carrera estamos llevando? Y toda carrera necesita un esfuerzo, hermanos. Yo sé que muchas personas, a ver, hablemoslo con ejemplos. Personas que han tenido que estudiar y llega el tiempo de la universidad y no hay dinero. No hay forma de cómo ingresar a la universidad. Para ello existen muchas formas de ingresar. Una es por medio del crédito que da el mismo gobierno. Otros tienen que trabajar arduamente y estudiar a la vez. Y hemos visto y tenemos muchos ejemplos, y tú puedes preguntar, si es que no tienes algún ejemplo, de personas que le ha tocado estudiar y trabajar a la vez. Y tienen muy poco tiempo para hacer sus labores de tarea, para poder cumplir. Pero ellos se esmeran. Y tenemos familia que ejerce la enfermería, son jefes de enfermeras y enfermeras. Y nos dicen que llega mucha cantidad de universitarios allí a los consultorios médicos de los hospitales, de las clínicas, enfermos, casi a punto de fallecer, porque no han dormido por días, hermanos, por varios días. Tú te imaginas el dolor de perder el sueño. Eso es un dolor bastante complicado. Una persona que se esmera y cumple y lee y hace tareas y investiga y hace de todo, eso es muy forzado, porque es que no lo va a poder hacer lúcidamente como está una persona que ha dormido bien. Pero estos sacan su carrera adelante, son profesionales y le sirven a una sociedad con la mejor ética, porque hubo mucho esfuerzo. Así que Dios quiere que nos esforcemos en toda carrera, ¿sí? Sea de la vida, pero mucho más de la carrera en Cristo, de llevar las buenas nuevas de salvación, de predicar la palabra de Dios. Y si hay que trasnochar, si hay que hacer lo que sea, para cumplir toca hacerlo, pero con excelencia, mis hermanos, porque a Dios se le debe servir como es Él, excelente en todo. ¿Ven? Así que miremos la palabra de Dios allí en segunda carta a Timoteo, leyendo los versículos 6 y 7, que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Esto es lo que Dios quiere. Esforcémonos, mis hermanos, para que le podamos entregar a Él, a nuestro Dios, una carrera bien llevada. No una carrera cualquiera, porque muchos hacen carreras casi que compradas, hablándolo en el término de carreras universitarias o de trabajos. Porque se consiguen los diplomas, se los pueden conseguir, o falsos, o con lo que se llama soborno. Pero, ¿qué hay de lo que va a ejercer? ¿Será que un médico que compra su diploma podrá salvar una vida como es? No hay sea que de pronto esté errando y en cambio de salvar puede hacer que pierda la vida uno o muchos. Así que de nosotros depende también la vida de la humanidad. Porque si enseñamos la palabra de verdad, vamos a llevar a salvación a muchas personas. Entonces es delicado, la carrera nuestra tiene que ver como la medicina. Tenemos que hacer muy bien la carrera. Por eso Pablo está claro, aquí seguro con lo que está diciendo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, ya tenía un tiempo de haber ejercido su carrera. Y el tiempo de mi partida está cercano, está anunciando su partida ya para irse con el Señor. Y está diciendo aquí, ¿cómo lo hizo? He peleado la buena batalla, no es la batalla, es la buena batalla. ¿Ve? He acabado la carrera. Él se sintió que hizo honestamente lo que Dios le envió. Es la pregunta de hoy. ¿Tú has cumplido con lo que Dios ha enviado? No pongo sino dos cosas al frente. Una, ¿cómo has cumplido la gran comisión? ¿Qué dice la gran comisión? Ya tienes que sabérselo de memoria. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros, bautizándole en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Amén, así lo dice. Entonces esa carrera ya no la ha dado para que la ejerzamos. ¿Será que tú has ganado uno para Cristo? Cuenta, hermanos, cuántos ha ganado para Cristo y esa carrera ha sido bien hecha. Y si no lo has hecho, es tiempo de comenzar. O si no lo has hecho de la forma de vida, como es de vida, entonces empecemos a hacerla bien. Y seguro que esta carrera va a ser probada por el Señor. ¿Ve? Acabemos la carrera bien, pero siempre y cuando guardando la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también la salvación. Así que, mis hermanos, esto que Dios nos está diciendo aquí sobre la carrera cristiana, Él nos la da como ejemplo por medio de los atletas. Y es un buen ejemplo que pone allí. Entonces esa carrera de nosotros ante Dios es una carrera espiritual, pero esto puede ser un atletismo espiritual. Y vamos a ver cómo nos lo define y nos lo hace saber el Señor a través de la palabra. Y él empieza diciendo en primera carta a los Corintios 9:24, vayamos allí, mis hermanos, a la primera carta a los Corintios 9:24, porque ese atletismo de espiritual o espiritualidad que nos da Dios, que es la vida cristiana, comparada con una carrera atlética. Comparémosla. Y dice allí en primera carta a los Corintios 9:24, de cómo debemos de esforzarnos por el premio. Cuando para una carrera atlética se inscriben varias personas, cada uno se esfuerza por llegar a la meta y por llegar bien a la meta. Entonces no se desboca desde el primer momento, lo hace paulatinamente, tomando buen aire. Cada paso que da debe darse un aislamiento de aire para el organismo. El que respira bien
le rinde la carrera. El que respira bien no se fatiga. El que respira bien no se cansa. Dios nos manda a que lo hagamos esforzadamente, respirando bien, siendo lúcidos en lo que hacemos. Y la palabra de Dios nos dice en primera carta de los Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que lo hagamos como debe de ser. Y si nosotros queremos hacerlo bien, tenemos que observar, mirar, indagar, inquirir la palabra de Dios. Porque es el manual que nos dice cómo correr. Con paciencia, con amor, con dignidad, con regocijo, con amor, ¿no? Con esperanza, con benignidad, con bendición, con misericordia, con todo ello. Cuando nosotros miramos bien el manual, entonces vamos a correr bien. Hay que saber cuántos están en la carrera, de dónde vienen, dónde viven, qué altura tienen, qué climas tienen esos corredores. Para que yo pueda ganarles a ellos, tengo que saber cómo están ellos ejercitados y cómo vienen para enfrentarse a mí. Así que tú y yo tenemos que saber a quién nos estamos enfrentando. No se olvide que está enfrentándose el mundo. Y el mundo tiene concupiscencias, tiene pecado, tiene un poco de cosas que te pueden desestabilizar. Entonces yo tengo que primero decir, no, tengo que entrenarme muy bien. ¿Y cómo te vas a entrenar para esa carrera? En la oración. Tienes que orar demasiado, hermano. Si un atleta tiene que entrenar para una carrera, tiene que entrenar todos los días, ser muy disciplinado en ello, tomar aire, oxígeno. Hay carreras que exigen doble esfuerzo o doble físico. Le pongo ahí, por ejemplo, el boxeo. No tiene que tener un solo físico, no puede, tiene que tener dos físicos como mínimo. ¿Por qué? Porque un físico es para recibir los golpes, porque le merma su físico, y otro para aguantar toda la labor o toda la pelea. Entonces son dos físicos. Cuénteme cuánto necesitamos nosotros para llevar la carrera del Evangelio, sabiendo que hay tanta controversia, sabiendo que hay tanta apostasía, sabiendo que hay tanta incredulidad y ejercicio de la obra no buena. Así que mis hermanos, alistémonos para esta carrera mejor cada día. Si no la estamos haciendo en la manera, entremos a hacerla de la mejor manera, porque tenemos que conseguir el premio mayor. Entrar a la meta, a esa meta del supremo llamamiento para salvación y vida eterna. Entonces, esforcémonos. También hay que tener en cuenta que en toda carrera hay obstáculos. Si no, no tendría mucho chiste las carreras o las competencias. Hay obstáculos y hay que saberlos librar, pasar. Porque el que no pase el obstáculo ahí se queda. E incluso hay atletismo que son carreras de obstáculos. Hay que saltar algunos obstáculos. Para darnos a entender que también en la carrera en Cristo hay muchas cosas que superar, hermanos. Y lo primero que tenemos que superar es nuestra credibilidad en Dios. Porque si no hay fe, no hay credibilidad, ¿cómo vamos a hacer que la carrera llegue a lo que Dios quiere, a su propósito? Así que esos obstáculos delante del corredor nos lo van a hacer ver en Gálatas 5:7. Miremos esos obstáculos que pueden existir para que nosotros llevemos la carrera a buen término. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. Oigan esto, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
O sea que se presentó algún obstáculo. Hay muchas personas que empiezan la carrera en Cristo y yo le voy a servir, bueno, estudian, se preparan, hacen un poco de cosas. Pero por el camino pueden haber cansancios, pueden haber obstáculos que te detengan. Uno de los obstáculos que se detienen es la tentación. Por eso nosotros tenemos que ser apartados para Dios. Todo aquel que sirve para Dios debe ser apartarse para Dios. No podemos estar sirviéndole a dos cosas a la vez. ¿Ve? Y si nosotros lo hacemos así, estemos seguros de que estamos haciendo una muy buena carrera y que estamos haciendo una labor con ética total, de la cual nos lleve al éxito en esta carrera que llevamos. Así que Gálatas nos dice sobre estos obstáculos que pueden existir, pero miremos a la meta del supremo llamamiento, porque hay llamamiento para servir, pero hay un supremo llamamiento que es a la final el que tenemos que tener en perspectiva para llegar a él. Nunca perder la fe, nunca perder la esperanza, nunca decir no lo puedo, sino siempre tener en mente que es lo más grande, el premio mayor de alcanzar la salvación nuestra y poder hacer que otros la consigan. Esa sí es la carrera que va a aprobar Dios. También hay que, como les estoy diciendo, proseguir a la meta. Puede cansarse, mi hermano, porque hay fatiga. A veces hay enfermedad. A veces no hay economía de pronto para ir a un lugar a otro. Se pueden enfrentar muchas cosas, pero todo esto hay que proseguir. No vamos a quedar ahí. Hay que seguirlo, hermano, hasta llegar a la meta. No podemos quedarnos atrás. No es carrera completa si no se llega a la meta. Filipenses 3:14, miremos allí, que hay que proseguir, no hay que detenernos. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces el premio mayor es nuestra salvación. Hagamos la carrera. Hagámosla bien, pero nunca nos pueda un obstáculo quitar de esa carrera. Prosigamos. Puede haber 1, 2, 3, todos los que quieran. Los obstáculos que se presenten, no interesa. Muchos dicen por ahí que entre más fuerte el toro, se hace más interesante la corrida. Así que, mis hermanos, a nosotros nos ha tocado sortear muchas dificultades. Muchas situaciones que son realmente difíciles, pero cuando tenemos en mente acabar, llevar a cabo y no dejar de hacerlo, proseguimos a la meta del supremo llamamiento. Pero para todo esto tenemos que prepararnos. Para cualquier competencia hay que prepararnos bien. No vamos a salir ahí que vamos a correr y camine a ver. No. Hay que tener una preparación. Si tú no te preparas bien, no vas a poder llegar a la meta. Hay que llegar a la meta, pero llegar bien. Entonces tenemos que prepararnos, ¿sí? Para la competencia, para esta carrera que tenemos delante de Dios. Mire Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Nos habla así de esta preparación. Y dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vean, es una preparación. Si yo quiero servir al Señor, primero lo que tengo que hacer es despojarme de todo peso. Oigan, aquí está diciendo, todo peso de pecado. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor no estamos corriendo nosotros solos. Hay muchos que están a nuestro alrededor. Cuando hay una carrera van a los estadios, van a las calles, si es carrera atlética o ciclística, sale mucha gente a mirar esa carrera.
Igualmente nosotros tenemos muchas personas que están mirando cómo estamos llevando a cabo esa carrera. Ahí no sea que por el camino nos digan, miren, aquel que está sirviéndole a Dios y mire, salió a aquella cantina borracho, cuando él sabe que en la palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es esa carrera? ¿Ve, hermanos? Y así como eso hay muchos ejemplos. La murmuración, el chisme, la envidia, la contienda, el pleito, la ira, los celos, las contenciones, la división entre familias, entre hermanos. Todo esto no es aprobado para una buena carrera. Así que preparémonos bien. Digámosle al Señor, estoy preparado para servirte, pero primero abandonando todo tipo de pecado. ¿A qué está haciendo alusión aquí? Al nacer de nuevo. Porque todo el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Pero cuando uno hace una carrera, ¿qué espera del final? ¿Un final bueno o un final malo? Un final bueno. Entonces debemos de prepararnos para un buen final. ¿Sí? Ese buen final nos lo dice en la segunda carta a Timoteo 4:7. Y vamos a mirar allí. Porque no hay como tener un buen final, que donde ya llegue y se pase la meta y decir, he sido victorioso, como Dios lo quiere que seamos victoriosos. Entonces dice segunda carta a Timoteo 4:7, que ya lo leímos en el texto de estudio, he peleado la buena batalla. Vean esto. He acabado la carrera. He guardado la fe. O sea, llegó como debía llegar, completico. No a medias, sino como Dios lo aprueba. Como Dios quiere que lleguemos. ¿Sí? Pelear la buena batalla. ¿Sí? Y esa buena batalla es poder hacer una labor con amor aquí en la tierra. Como también está diciendo, he acabado la carrera, o sea, como lo está diciendo Pablo aquí. Ya hice lo que tenía que hacer, obedecí a predicar mi palabra, la palabra de Dios. Como el título dice, predicad mi palabra. Y he guardado la fe. Así que Pablo puede partir tranquilo porque el galardón o el premio se lo tiene el Señor, que es el premio mayor, que es la salvación y la vida eterna. Entonces ese premio ganado lo vamos a ver en segunda carta a Timoteo 4:8, ahí mismo en el texto de estudio que estamos haciendo, que dice así sobre el premio ganado. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, ese es el premio mayor, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que esa invitación nos la está haciendo directamente a todos nosotros. Él ya hizo su carrera, pero él está diciendo allí, nosotros también tenemos que hacerla. Nosotros también podemos conseguir esos galardones delante de Dios. Punto final, vamos a mirar en el punto 10, la seguridad con lo que a mí sí mismo habla Pablo. Esa seguridad tan grande que tiene él. Esa seguridad la encontramos allí en el versículo 8, el que acabamos de leer precisamente. Y dice, por lo demás, hermanos, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tiene una seguridad grande, mayor, porque así es la seguridad de los que estamos haciendo una buena carrera delante de Dios. Estamos seguros de nuestro premio, no tenemos ningún tipo de duda. Por eso Colosenses 2:2 lo dice así. Colosenses 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones, oigan esto, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Qué rico cuando entendemos todo. Qué rico cuando podemos comprender los misterios de Dios. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y es muy hermoso realmente encontrarnos que hemos entendido los misterios de Dios y de Cristo. Porque tenemos una gran seguridad. Primera carta a los Tesalonicenses 1:5. Dice, pues nuestro
evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea que ahí está hablando del buen testimonio, de hacer una carrera pero con luz verdadera, con la luz de Cristo, haciendo que otros también puedan llegar a efectuar y hacer esta carrera que nosotros hemos comenzado. Segunda carta de Timoteo 1:12 habla sobre esa seguridad en Cristo. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa seguridad tenemos que tenerla, mis hermanos. Seguridad que Cristo, que Dios está haciendo también su labor para guardar el depósito hasta el tiempo de nuestra carrera. No nos vamos a quedar sin combustible. Él siempre va a tener algo que digamos. No es sino ir a querer hacerlo, animarnos a hacerlo, porque Él hace lo demás. También dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Así es que Dios quiere que lleguemos al fin de esta carrera. Puros en espíritu, puros de corazón, con manos limpias y corazón puro. Igualmente nos habla sobre esta seguridad en primera carta de Juan 2:3. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Vea que todo esto hay que hacerlo de acuerdo a la obediencia a su palabra. Si nosotros estamos seguros de cumplir su palabra, de obedecer a su palabra, no hay dificultad, la carrera está ganada. La carrera la acabaremos, porque si algo lleva a la victoria es la obediencia. No fue lo que pasó al principio de la creación, la desobediencia que trajo mal a todo el mundo. Pero nosotros estamos para arreglar, para hacer, para restituir, para levantar portillos caídos. Y eso es a través de la obediencia. Si tú y yo obedecemos, estamos seguros. Tenemos la seguridad en Cristo del supremo llamamiento, de esa meta y de ese premio. Por eso también vamos a mirar en primera carta de Juan 4:13. Y dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que nosotros tenemos una gran ayuda que es a través del Espíritu Santo el poder llevar a fin esta carrera. Si no fuese por medio del Espíritu Santo, créanme mis hermanos que nos fatigaríamos y no alcanzaríamos nada. Pero gracias a Dios que Él está diciendo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, hay una seguridad y esa misma nos la da Dios. Vamos a terminar con primera carta de Juan 5:10 y damos la conclusión. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea que en nosotros está toda la carrera y todo lo que nos empeñemos. Si no hay credibilidad, si no hay fe en Dios y en su Hijo, no hay carrera, hermanos. Todo es perdido, porque la salvación se da única y exclusivamente por creer en Dios y en su Hijo. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene ¿qué? Vida eterna. Concluimos entonces, mis hermanos, que nosotros como el apóstol Pablo debemos estar muy seguros de la carrera que estamos haciendo. Tenemos que estar muy seguros de ella. Predicando y enseñando la palabra de Dios para
alcanzar el premio o la corona de ¿qué? De salvación y vida eterna. No les digo que es fácil la carrera, hermanos. Sería mentiroso si les digo que es fácil. No. Y si fuera fácil, le cuento que no me gustaría. Pero como es difícil, ahí estoy yo. Y ahí estás tú. Te invito, mis hermanos, te animo a hacer verdaderamente una carrera hecha en el Señor. Amado Dios, Padre Santo, gracias, Señor, porque hoy nos has animado a corregir de qué manera estamos llevando esta carrera delante de ti. Y permítanos, Señor, hacer como estos atletas, esforzarnos, porque ya va a ser el tiempo de llegar a esa meta, sea por nuestra vida o también por el fin del mundo. Dios mío, tú vienes por nosotros, por tu iglesia. Permítanos que podamos presentar una carrera bien hecha delante de ti y de todos los que están a nuestro lado. Porque creemos en la victoria y en la corona que tú tienes para aquellos que lo alcanzaremos en el nombre de Jesús. Amén.